Volvemos a nuestra trivia diaria. Y bueno, vamos a empezar respondiendo o dando la respuesta correcta a la trivia anterior, que era la trivia de matemáticas, la que preguntábamos acerca de el nombre que adoptaba la figura, la gráfica que se forma cuando se representa gráficamente, precisamente, a una función cuadrática, una función de segundo orden. La respuesta correcta era la respuesta C, la parábola. Es una palabra que se usa no solo para definir esto, sino también cuando alguien se refiere de una manera indirecta a algo, de una manera así, tanto no de manera directa, no de manera taxativa, sino que se dice que se habla de manera parabólica o que se habla a través de parábolas. Simplemente como una curiosidad, la respuesta A, que era la catenaria, es una curva que también existe, responde a una función bastante más compleja, pero que a pesar de eso la vivimos viendo, aunque no sepamos ni siquiera cómo, o hasta ahora no sabíamos ni siquiera cómo se llamaba. Es la curva típica que forman los cables cuando penden, cuando cuelgan desde dos postes, o sea, los cables de electricidad, los cables telefónicos, los cables de internet, cualquiera de esos cables que están recorriendo la ciudad a la vera de las rutas y demás, la forma, la figura que forman esos cables cuando están colgados entre dos postes, entre dos torres, justamente se denomina catenaria. Y la otra respuesta que dábamos como parte de la trivia era la hipérbola. Es un tipo de gráfica simétrica, son en realidad dos curvas que se arman en distintos cuadrantes del plano de representación y responden a las funciones inversas. Pero bueno, esas son curiosidades, concretamente la respuesta correcta era la parábola. Bueno, nos toca de vuelta el turno a la bien amada química. Y en la trivia de hoy vamos a hablar o vamos a referirnos a los enlaces químicos, a las uniones químicas. Estos enlaces, estas uniones, es la forma en que dos o más átomos se enlazan entre sí. Cuando dos o más átomos iguales o distintos se unen entre sí para formar moléculas, lo hacen enganchándose, podríamos utilizar esa palabra coloquial, y ese enganche entre ellos que hace que, bueno, que pierdan de alguna forma su identidad como tal y pasan a formar un nuevo compuesto, una nueva sustancia, esta molécula de una nueva sustancia, es a través de estas uniones o enlaces químicos. Dentro de la estructura atómica, ya nos hemos referido en alguna trivia reciente sobre cómo estaba constituido el átomo, que está constituido por protones, neutrones y electrones, por lo menos básicamente por esas tres cosas. También, y fue justamente una de las trivias, era qué se encontraba fuera del núcleo, o sea, cuál era aquello que estaba rodeando a ese núcleo, en una nube, y así se lo denomina, y eran los electrones, esa nube electrónica que rodea el núcleo. Bueno, precisamente son los electrones los encargados de formar esas uniones, son los responsables de que esas uniones se formen. Los electrones, esto no lo hemos alcanzado a decir en la trivia anterior, entonces de paso lo refrescamos ahora. Los electrones se encuentran distribuidos en distintos niveles de energía, desde niveles de energía más fuertes, que son los que están más cercanos al núcleo, a niveles de energía menos fuertes, que son los que se van alejando. Es decir, a medida que ustedes saben que las cargas opuestas se atraen, entonces yo tengo protones por un lado y electrones por el otro, la tendencia natural va a ser a que se junten entre sí. Para que no se pegue todo, para que no sea todo un masacote, digamos, los electrones están girando alrededor del núcleo, están formando órbitas alrededor del núcleo, girando, y algo similar a lo que ocurre en nuestro sistema solar, donde todo gira alrededor del Sol, porque si no girasen los planetas alrededor del Sol, el Sol con su tremenda fuerza gravitatoria los terminaría juntando, los terminaría pegando hacia sí mismo. Entonces, en el núcleo de una
el átomo pasa lo mismo. Entonces, en el átomo pasa lo mismo, entonces los electrones van girando alrededor del núcleo justamente como para contrarrestar esa terrible fuerza atractiva que le producen las cargas positivas que están dentro del núcleo. Entonces, esos electrones que están más afuera, cuanto más lejos estén del núcleo, la fuerza con que son atraídos es menor por una cuestión simplemente de distancia. Los electrones del último nivel de energía, los electrones que están más alejados del núcleo, son los encargados de formar los enlaces. Y hay distintos tipos de enlaces de acuerdo a la forma en que interactúan los electrones entre los distintos átomos que componen esa molécula o que en definitiva están formando ese enlace. Simplificadamente vamos a mencionar dos tipos de enlaces. Hay algún otro más, pero simplificadamente vamos a mencionar dos. El enlace covalente, que es aquel en el cual directamente ambos átomos comparten los electrones para formar el enlace, y el enlace iónico, que es donde uno de los átomos tiene una gran fuerza de atracción sobre los electrones del otro átomo, y entonces es como que en el enlace le roba, si vale la palabra, los electrones al otro átomo y forma un enlace fuertemente iónico. Es el enlace típico que se forma en las sustancias que son muy solubles en agua, se disuelven en agua, forman, se ionizan, en fin, la sal, por ejemplo, la sal común es un caso típico de eso. Ahora, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? Bueno, justamente queremos llegar con todo esto a la esencia de la trivia de hoy, o a la pregunta de la trivia de hoy. Y la pregunta de la trivia de hoy es: ¿de qué depende que se forme un tipo de enlace u otro? Es decir, ¿qué propiedad es la mandatoria para que se genere un tipo de enlace u otro? Nuestras tres opciones son: la A es la diferencia entre las electronegatividades de los átomos que conforman la unión, la B es la diferencia en la valencia que tiene cada uno de ellos, y la C es la diferencia entre sus radios atómicos. Bueno, a investigar, a agarrar los libros, y buena suerte para todos. En el próximo encuentro nos damos la respuesta correcta.